Hola, sean bienvenidos a una nueva sesión en donde estaremos trabajando problemas de conteo o también conocido como combinatoria. Estos problemas son aquellos en donde se pide calcular de cuántas maneras distintas es posible acomodar u ordenar una cantidad determinada de objetos en un número ya establecido de lugares. Un ejercicio de este tipo es identificable porque siempre aparecen preguntas como las que presento a continuación. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras distintas o de cuántas maneras posibles se puede acomodar? Esta palabra siempre va a aparecer. Otra podría ser cuántos números o cuántas palabras pueden formarse con otros ya dados. Otra opción también sería cuántas posibles combinaciones o cuántas posibles formas, y adelante más datos. Entonces este tipo de preguntas siempre van a aparecer. Es de cuántas maneras, cuántos números o palabras se pueden formar, o cuántas posibles combinaciones o permutaciones se pueden formar. Para resolver estos ejercicios, además de las fórmulas, utilizaremos dos principios fundamentales, de los cuales salen las fórmulas. El primero se llama el principio multiplicativo. En un momento más los explicaré. Principio multiplicativo. Pues como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar. Y el segundo es el principio aditivo o de suma. Principio aditivo. Aditivo significa sumar. Y es lo que veremos a continuación. Explicaré en qué consiste cada uno. El principio multiplicativo afirma lo siguiente: si una primera acción puede efectuarse de p maneras distintas y una segunda acción consecutiva se hace de q maneras distintas, entonces el total de maneras distintas en que las dos acciones pueden efectuarse es p por q. Hago la aclaración de que el principio multiplicativo, para que se pueda cumplir, estas dos acciones tienen que ser consecutivas. Es decir, una vez efectuada la primera acción, inmediatamente después se tiene que hacer la segunda acción. Entonces, dicho de otra forma, estas acciones tienen que estar encadenadas, o sea, una después de la otra. Vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo. Entonces vamos a suponer que estamos en Acapulco y queremos hacer un viaje. De Acapulco vamos a viajar a Chilpancingo. Y de Chilpancingo vamos a viajar a la Ciudad de México, a CDMX. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. El viaje va a ser por carretera. De Acapulco a Chilpancingo tenemos dos opciones: la carretera federal y la carretera libre. Entonces tenemos dos opciones. Y de Chilpancingo a Ciudad de México, supongamos que tenemos tres opciones. Tres carreteras en las que podemos llegar a la Ciudad de México. De Acapulco a Chilpancingo tenemos dos maneras distintas de llegar. Y de Chilpancingo a la Ciudad de México tenemos tres maneras distintas de llegar. Aquí es importante notar que los pasos se realizan, las acciones, en este caso es la acción de viajar, o los pasos se llevan uno tras otro, o sea, son acciones consecutivas. Primero viajamos de Acapulco a Chilpancingo y la segunda acción consecutiva sería viajar de Chilpancingo a la Ciudad de México. Entonces los pasos uno tras otro, o dicho de otra forma, son acciones consecutivas. Acción consecutiva. Si nos pidieran de cuántas formas distintas podemos viajar, pues sería por lógica. Una primera opción sería esta, es 1, 2 y 3. Y otras opciones serían las siguientes. Ya serían 4, 5, 6. Entonces tenemos 6 opciones en total. Pero el principio multiplicativo lo que nos dice es que aquí tenemos dos acciones. Estas dos acciones lo voy a representar con estas líneas que me representan los espacios a llenar. La primera acción que va a hacer esto es de cuántas formas distintas puedo viajar
De Acapulco a Chilpancingo tenemos dos formas distintas. Y una vez realizada esta acción, la segunda acción consecutiva sería viajar de Chilpancingo a la Ciudad de México. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y pues el total, por el principio multiplicativo, pues simplemente es 2 por 3 es igual a 6 formas o 6 maneras diferentes de viajar desde Acapulco hasta Ciudad de México pasando por Chilpancingo. Entonces creo que esto ejemplifica muy bien cómo podemos utilizar el principio multiplicativo. Vamos a ver más ejemplos. ¿Cuántas maneras hay de combinar un uniforme de fútbol si se tienen 3 playeras, 3 shorts y 2 pares de calcetas? Aunque no lo mencioné, pero pues se supone que las 3 playeras son distintas, los 3 shorts son distintos y los 2 pares de calcetas son distintas. Y bueno, aquí las acciones serían ponerse los 3 tipos distintos de prenda. Primero nos ponemos la playera, posteriormente los shorts y posteriormente al final los calcetines, o al revés, pero siguen siendo acciones consecutivas. Primero las calcetas, después los shorts o las playeras, o en otro orden. Pero vamos a suponer que el orden va así como lo presentan. Entonces aquí en este espacio es para las playeras, que ya sabemos que son 3. Posteriormente los shorts, que también son 3. Y por último las pares de calcetas, que son 2. Entonces, como son acciones consecutivas, utilizamos el principio multiplicativo y quedaría de esta forma. Multiplicamos, queda 3 por 3 son 9, por 2 son 18. Entonces en total tenemos 18 formas distintas de combinar el uniforme. Ahora vamos con el principio aditivo. Aditivo pues ya vimos que significa sumar. Entonces este principio dice lo siguiente: si un primer evento puede ocurrir de P formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de Q formas distintas, y ambos eventos no pueden ocurrir de manera simultánea, o dicho de otra forma, se excluyen entre sí. Esta parte quiere decir que si el primer evento pasa, el segundo ya no pasa, y al revés, si el segundo evento ocurre, el primer evento no puede ocurrir. Eso significa que se excluyen entre sí. Entonces el total de formas en que pueden elegirse las acciones es P más Q. Vamos a ver a qué se refiere esto con ejemplos concretos. Supongamos que queremos viajar de Acapulco a la Ciudad de México y queremos hacerlo por avión. Entonces, para hacerlo por avión, tenemos en un día 3 viajes distintos. O sea, ya tenemos 3 opciones. Eso es si viajamos por avión. Y la otra opción es que viajemos por autobús. Entonces, si viajamos por autobús de Acapulco a CDMX, y que aquí tenemos 2 opciones. Entonces ya la pregunta podría ser: ¿cuántas formas puedo viajar? ¿De cuántas formas distintas puedo viajar de Acapulco a la Ciudad de México? Entonces, si en avión tengo 3 opciones y en autobús tengo 2 opciones, el total pues va a ser la suma de ambos. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 2, entonces sería 3 más 2 son 5 opciones distintas. Aquí hacemos énfasis en que ambas acciones, la primera acción es viajar por avión, la segunda acción es viajar por autobús, y ambas se excluyen entre sí. Eso quiere decir que si yo viajo de Acapulco a Ciudad de México por avión, pues ya no viajo por autobús, y viceversa. Si de Acapulco a Ciudad de México viajo por autobús, entonces ya no estaré viajando por avión. Entonces eso quiere decir que estas acciones se excluyen entre sí. Si la primera pasa, es decir, viajar por avión, ya no viajo por autobús, y si la segunda pasa, la primera ya no. Entonces a eso se refiere con que son excluyentes entre sí. Y cuando eso pase, pues lo que vamos a hacer es las formas distintas en que puede hacerse la una o la otra, pues se van a sumar, como en este caso. La primera acción se puede hacer de 3 formas, la segunda acción de 2 formas, y como son excluyentes entre sí, pues simplemente sumamos 3 más 2, nos da 5 maneras distintas. Supongamos que queremos tomar la clase de probabilidad estadística, y para eso tenemos la opción
de tomar la clase ya sea con un profesor hombre, con un profesor varón, profesor, o con una profesora. Y de los profesores pues hay 8 maestros disponibles, y para las profesoras pues hay 10 profesoras disponibles. Entonces, si la pregunta fuera de cuántas maneras puede elegir el profesor, pues la respuesta sería que vamos a sumar 8 más 10, entonces en total tengo 18 opciones para elegir ya sea profesor o profesora. Y también en este caso ambas opciones son excluyentes, porque si yo elijo un profesor varón, ya no puedo elegir a una profesora, y si elijo una profesora, ya no puedo elegir un profesor. Entonces estas acciones son excluyentes entre sí, y por lo tanto las formas en que se pueda realizar cada una para obtener el total pues simplemente se suman.